jóvenes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor Moisés por séptima vez con el tema de polígonos del área de geometría. Voy a llevar todo este tema en esta clase y empecemos así directo. ¿Qué es un polígono? Un polígono será un triángulo, un cuadrado, una recta. ¿Qué es un polígono? Ya, un polígono está definido como una región en el espacio delimitada por segmentos finitos, ya, o también puede ser, ¿no? Es la unión de segmentos finitos que encierran una región en el plano, también, o la intersección de esos segmentos, o la intersección de líneas, tiene muchas definiciones. Pero en resumidas cuentas es lo que le dije al inicio, ¿ya? Es una región en el espacio delimitada por el cruce de segmentos. Y cada segmento es denominado el lado. Cada cruce un vértice y, entre cada segmento hay un ángulo. Esto de ahí es un polígono que puede tener de 3 a más lados. Son infinitos los lados que puede tener. Y aquí vemos un polígono de 6 lados. ¿Para qué el profe dibujó un polígono de 6 lados y por qué no de 5? Porque quise. ¿Ya? ¿Para qué? Para ver los elementos. ¿Qué elementos hay? Vértices, lados, diagonales, ángulos internos, externos y centrales, que lo vamos a ver luego. Ahora, muy importante conocer estos elementos, ya que en los ejercicios lo vamos a utilizar mucho. En las fórmulas, que son 6 fórmulas creo, que no es necesario que se lo aprendan, yo lo digo desde ahora, pero lo vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a ver hoy día. Antes de continuar, también hice esta clase para corte secundaria, la sexta y la séptima. Pueden revisar ejercicios si así desean. Y ahí vamos. Elementos, vértices. ¿Cuáles son? A, B, C, D, E, F. Lo coloca ahí, ¿ya? A, B, C, D, E, F. Lados. AB, BC, CD, etcétera, ¿ya? Este y este. Diagonales. ¿Qué son las diagonales? Son aquellos segmentos que unen dos vértices no consecutivos de un polígono. Por ejemplo, no consecutivos, mira, dejo uno. O puede ser así también, dejando dos. Pero siempre es dejando no consecutivo. Yo hice cuál, S y EB. Obviamente puede haber más. ¿Cuántas diagonales hay en un polígono? Hay una fórmula, la vamos a ver después. Ángulos internos, alfa, beta, teta, etcétera. Son los que están dentro del polígono. Externos, A, B, C, D, E, F, etcétera. Ahora, profe, ¿para qué está ese cuadrado rojo? Para poner lo siguiente, que lo vamos a ver en toda la clase de hoy. ¿Qué significa n? N es igual a ¿qué? Al número de lados y también al número de vértices. Si me piden hallar n, o en todas las fórmulas vas a ver n, ¿qué significa? El número de lados. ¿Y para qué me sirve el número de lados? Para identificar qué tipo de polígono es, ¿ya? Clasificación de los polígonos de acuerdo a su región. Puede ser convexo o no convexo, o también llamado cóncavo. ¿Qué es un polígono convexo? Es aquel polígono donde sus ángulos internos son menores a 180. Todos los ángulos internos son menores a 180. Y los no convexos son aquellos polígonos que tienen al menos un ángulo que es mayor a 180 internos. O mejor, para hacerlo más fácil, en un polígono convexo, si es que tú traes una recta que cruza ese polígono, lo va a cruzar en dos puntos. Pero si haces lo mismo en un polígono no convexo, lo va a cruzar en más de dos puntos.
Así identificamos rápido cuál es cuál. Segundo, de acuerdo a su número de lados, no lo coloqué en la hoja, pero sí va a estar en el video, cómo se llaman los triángulos de acuerdo a sus lados. Si es de 3, triángulo; si es de 5, pentágono; si es de 10, decágono, y así va aumentando. 3. De acuerdo a sus lados y ángulos. Si tienen todos los lados iguales, equilátero; si tienen todos los ángulos iguales, equiángulo. Y ahora, si es que cumplen estos dos, se le llama regular. Es aquel polígono que tiene todos los lados iguales, además de tener todos los ángulos iguales. ¿Y qué se cumple aquí? De que el ángulo central es igual al ángulo exterior. Eso se va a cumplir en todos los polígonos regulares. Aplicaciones, dice ahí, ¿verdad? ¿Qué son? Son las distintas fórmulas: la medida del ángulo interno, medida del ángulo externo, suma de medidas de ángulos internos, suma de medidas de ángulos externos, número de diagonales también, que lo podemos aprender si desea. Ejercicios. Empezamos facilito para ir a lo más fuerte. ¿En qué polígono la suma de sus ángulos internos es 1260? Palabras claves: suma de ángulos internos. ¿Qué aplico ahí? La fórmula de suma de ángulos internos. Y ustedes ya lo van a saber porque lo van a ver. Entonces, la suma de ángulos internos es igual a ¿qué? A 180 por n menos 2. ¿Y qué es n, profe? N es igual al número de lados. ¿Y eso qué es igual? Según el problema, 1260. ¿Qué hago ahí? Empiezo a operar, pues no. De frente, 180. 180. ¿Cuánto es aquí? 1, 7. N menos 2 es igual a 7. El 2 pasa a sumar. N es igual a 9. Así que mi polígono tiene 9 lados. ¿Y cómo se llama? Nonágono o n-ágono. Número 2. ¿Qué polígono tiene 44 diagonales? Imagínense. Palabras claves: diagonales. ¿Qué aplico ahí? La fórmula del número de diagonales. Número de diagonales: n por n menos 3 sobre 2. Pero según el ejercicio, ¿cuánto tiene? 44. El 2 pasa a multiplicar al 44 y me queda que n por n menos 3 es igual a 88. Podemos desarrollarlo con una ecuación cuadrática, si ustedes quieren lo hacen, pero no estamos en álgebra, ¿no? ¿Qué es que hacemos? Buscamos dos números que se diferencien en 3 y que me den 88. N por n menos 3 que me den 88. Algo así como, imaginen aquí fuera, no sé, 18. ¿Qué números que se diferencien en 3 me dan 18? 6 y 3, ¿verdad? Aquí es lo mismo. ¿Qué números son? 8 por 11. ¿Quién es 8? El menor. ¿Quién es 11? El mayor. Es obvio, pues. N es 11 y n menos 3 es 8. Entonces, n es igual a 11. Y listo. Ese es el número de lados. Pasamos al siguiente. Hallar la suma de ángulos internos de aquel polígono que tiene 14 diagonales. Palabras claves, perdón. Suma de ángulos internos, fórmula. Diagonales, fórmula. Hay 14 diagonales, entonces, directo. Número de diagonales: n por n menos 3 sobre 2. ¿Es igual a qué? A 14. N por n menos 3 es igual a 28. Ahí puedo hallar el número de lados, o sea, puedo hallar n con el mismo procedimiento que hice anteriormente. Buscar los números que se diferencien en 3 y que multipliquen 28. ¿Cuál es? 7 por
4, 28, ¿verdad? ¿Quién es 7 y quién es 4? N, que es el mayor, sería 7. N es igual a 7. Pero no me piden N, me piden suma de ángulos internos. Y ojo, no me va a alcanzar. ¿Cómo lo di entonces? Aquí al costadito, ¿ya? La fórmula de suma de ángulos internos es 180 por n menos 2, lo hemos visto en el problema 1. Suma de ángulos internos, 180 por n menos 2. ¿Quién es n? 7. Le quito 2, 5. ¿Cuánto es ahí? 900. Esa es mi respuesta. Hasta ahorita hemos aplicado la fórmula directa. ¿Qué hemos hecho antes de aplicar la fórmula? Palabras claves, ¿no? Lo que tengo que hacer. Aquí, suma de ángulos internos, aplico eso. Diagonales, número de diagonales. Diagonales, suma de ángulos internos, ahí lo utilizo. Número 4. Hallar el número de diagonales del polígono regular cuyo ángulo exterior mide 24. Según la fórmula, pero antes de eso, claves, número de diagonales, me piden, para eso necesito n. Ángulo exterior de un polígono regular mide 24. Entonces, la medida del ángulo externo es igual a 360 sobre n. Y en este polígono es igual a 24. ¿Para qué hago esto, profe? Para calcular n. Y listo. 24ava, 24ava. ¿Cuánto es? 15. N es igual a 15. Ahora, no me piden n, me piden número de diagonales. El número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Quién es n? 15. 15 menos 3, 12. Entre 2, bueno. 15 por 6, 90. Ese polígono de 15 lados tiene 90 diagonales. Número 5. ¿En qué polígono regular sus ángulos interiores, su ángulo interior es el triple de su ángulo central? Su ángulo interior es el triple de su ángulo central. Antes de continuar, se han dado cuenta que este es más un tema de planteamiento de ecuaciones. RM parecido, muy similar. Sigamos. Ángulo interior, eh, medida de un ángulo interior es igual al triple, o sea 3 por la medida del ángulo central. Ángulo interior, fórmula 180 por n menos 2 sobre n. Es igual al triple del ángulo central, que es 360 sobre n. Tengo 2n, uno en cada lado de la ecuación, y los dos están en el denominador. ¿Qué hago? Lo simplifico. Fracciones homogéneas. Aquí no vamos a considerar, como hacen en álgebra, que si se simplifica es distinto a cero, ya porque vamos a asumir que es distinto a cero porque no va a haber un polígono de 0 lados, no, ni con lados negativos. Por eso en el ejercicio número 2 y en el 3 lo hemos hecho así, porque si hacemos una ecuación cuadrática me va a salir dos valores del n, uno negativo y el otro positivo. Obviamente el negativo no es, pues, por eso lo hice de frente. Y aquí vamos a seguir el mismo. Seguimos, 180 por... no, antes de continuar, sigo simplificando. 180ava, 180ava 2, y aquí es 1. ¿Qué me queda en este lado? 1 por n menos 2. Repito, si simplifican, no me pongan 0, eso no se hace. N menos 2 es igual a 3 por 6, 3 por 2, 6. ¿Ya? El 2 pasa a sumar, n es igual a 8. Ah, y me piden en qué polígono es. Octágono, ¿ya? O octógono. Listo. Y se terminan los plumones. Número 6.
En un polígono el número de diagonales es igual a 6 veces el número de lados. Allá han dicho número de lados. Algo muy similar a no similar. Número de diagonales es igual a 6 veces el número de lados. N ya, de frente. Número de diagonales n por n menos 3 sobre 2 es igual a 6n. No se confundan, si es que te dicen 6 veces, es muy distinto a decir 6 veces más. Lo recalco, ¿no? 6 veces más sería 7. Aquí simplifico el n, no nos ponemos estrictos en esta parte porque no estamos en álgebra. El 2 pasa a multiplicar, 12. El 3 pasa a sumar al 12, n es igual a 15. Y listo. Esto es lo que me piden. Y ya seguimos así, a saco. En un polígono, la suma de las medidas de ángulos internos y externos es 2520. Calcular el número de lados de un polígono. Suma de la medida de ángulos internos y externos es esto. Me piden el número de lados, o sea, me piden n. Planteo. Suma de la medida de los ángulos internos más la suma de la medida de los ángulos externos es 2520. Y de nuevo el plumón se acaba. Fórmula, facilito, 180 por n menos 2 internos y externos, profe. En todo polígono regular, la suma de ángulos externos siempre es 360. Y este es igual a 2520. Paso a restar. 2160 creo que es 180 por n menos 2. ¿Qué hago, profe? No me pongo a multiplicar el 180 por n, ni es... No, eso no. Simplifico. 180ava. 180ava. Aquí es 1. Y aquí es 12. Sería n menos 2 es igual a 12. N es igual a 14. Y ahí está. Eso es lo que me piden. Le pregunté si tiene alguna duda, pero no lo pueden responder. Número 8. Si en un polígono se aumenta un lado, o sea, si tiene 5 lados, va a tener 6. Ejemplo, su número de diagonales aumenta en 6. Si tenía 20, ahora tiene 26. Calcule el número de lados. Y este es un poquito más complicado. Y es así. Un rato el plumón no pinta. A ver. Primero que tenía ese polígono. Número de lados. N, ¿verdad? Tenía n lados. Número de diagonales. Diagonales. N por n más 3. Menos 3 es. Menos acá. ¿Qué va a pasar a ese polígono? ¿Qué cambio va a tener? Le voy a aumentar un lado. Y el número de diagonales va a aumentar en ¿cuánto? Va a aumentar en 6. O sea, esto de aquí le sumo 6. N por n menos 3 sobre 2 más 6. Y ahí tengo mi tablita. Ahí está. ¿Ya? Lo voy a hacer de costado porque quizás no me alcance. ¿Qué más hago? Utilizo esto. Porque el número de diagonales que tiene al final va a depender de su número de lados, ¿verdad? Pero también he utilizado lo anterior. Entonces,
va a ser así. Esto aquí, n por n menos 3 sobre 2 más 6 es igual a ¿qué? A el número de lados que tiene ahora por el número de lados que tiene ahora menos 3 sobre 2. O sea, para calcular el número de diagonales anteriormente utilizamos n, ¿no? Porque n era el número de lados que tenía en ese momento. Pero ahora ya no tiene n, tendría n más 1. Entonces, ¿cómo sería el número de diagonales? Sería n más 1, ¿por quién? Por n más 1 menos 3 sobre 2. Eso es lo que tiene ahora. Y desarrollo esta ecuación y va a salir. Voy a decir aquí el costado ya porque no lo alcanzó. Aquí sería n más 1, n más 1 menos 3, n menos 2. Bueno, sabemos sumar, ¿no? ¿Y qué más hace, profe? Y se empieza a desarrollar, pues, ¿no? A todo lo multiplico por 2 y lo empiezo a desarrollar. N por n menos 3 más 12, n más 1, n menos 2, multiplicar aquí, n al cuadrado menos 3n más 12, aquí n al cuadrado menos n menos 2, ya ustedes lo revisan, se ve el n cuadrado, 2n, 14, entonces n es igual a 7, listo, esto es lo que me pide. No quiero alargar el video, por eso lo hice así, pero la base es esta y esta es parte algebraica. O sea, si me empiezo a explicar cada parte algebraica, el video va a durar media hora. Ya, pero solo apliqué la propiedad distributiva de la multiplicación y empecé a simplificar. Y pasamos ya para acabar al ejercicio número 9. Calcular x si los polígonos son regulares. Ahí faltó aclarar. ¿Qué quiere decir que sean regulares? Que todos los lados van a ser iguales. Pero profe, el de este cuadrado también va a ser igual al de este hexágono. Claro que sí. ¿Por qué? Porque comparten un lado en común. Que si este tiene punto, todos tienen puntos. Y ya para no hacer muchas fórmulas y ya que se acaba el video, ¿cuál es la medida del ángulo interior de un hexágono regular? 120. ¿No? Lo vimos en ejercicios anteriores. De un cuadrado, 90. Y si aquí es 120 y aquí es 90, ¿cuánto es aquí? 150. Profe, ¿y esto? Facilito. Es el triángulo, ¿qué es? Isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Y si aquí es x, aquí también va a ser x. Entonces, ¿qué tengo? X más 150 es igual a 180. X es igual a 15. Y ahí se acabó el ejercicio y la clase de hoy. El problema 8 sí que está un poco complicado en la parte operativa. Ya quizás en la parte para plantear también considero que es el más difícil que he hecho de esta clase, pero practíquenlo ya, léanlo y intenten resolverlo por sí solos. La parte algebraica también es muy importante que la practiquen, no sé si les dije antes, porque es importante para llegar a la respuesta. Así que, jóvenes, hombres, mujeres, esta es toda la clase de hoy. Cuídense y nos vemos la próxima.